En el corazón del siglo de oro español, Miguel de Cervantes encontró en el entremés un espacio libre donde retratar las astucias del pueblo, los enredos cotidianos y la agudeza de la lengua popular. La Guarda Cuidadosa es una pequeña joya teatral que, en apenas unos minutos de acción, despliega una escena tan simple como universal. Un hombre confía, una mujer se aprovecha, y la risa emerge como espejo de la condición humana. Con humor sutil e ironía aguda, Cervantes nos recuerda que no hay tesoro más frágil que la confianza, y que hasta en la herida más sangrante puede brotar una carcajada. Capítulo 1. El bullicio de la ciudad y la entrada del soldado herido. El sol caía como plomo derretido sobre los tejados de la ciudad, y el aire, cargado de polvo y pregones, temblaba con la vitalidad imparable de las calles de Sevilla. Era una mañana cualquiera, de esas en las que la vida se desborda por los rincones como el agua entre los adoquines tras una lluvia reciente. Por los portales asomaban ancianas curiosas, en las esquinas bullían mercaderes, y los vendedores ambulantes elevaban su voz sobre el estruendo de carros, caballos y pasos apresurados. El olor del pescado fresco se mezclaba con el de las especias, el sudor y el barro cocido del suelo. Sevilla vivía, ruidosa, mordaz, llena de guiños y trampas, como una dama vieja que aún no ha perdido el deseo de seducir. En medio de aquel alboroto cotidiano, apareció una figura que rompía la inercia del gentío, un soldado malherido, cojeando con esfuerzo, apoyado en un bastón improvisado con la rama seca de un olmo. Su sombrero ladeado cubría a medias un rostro curtido por el sol, las batallas y las penas. La chaqueta, que en otros tiempos habría sido gallarda, estaba ahora raída, sucia y desgarrada. Cada paso era una batalla, y su pierna vendada, un símbolo silente de su reciente desgracia. Los niños se apartaban a su paso, unos con temor, otros con esa mirada curiosa que se reserva para los espectáculos inusuales. Algunas mujeres cuchicheaban desde sus balcones, y más de un hombre miraba con indiferencia, como si la miseria ajena no fuera más que una sombra que no merece detener el paso. El soldado, sin nombre aún en esta historia, había servido a la corona en tierras lejanas. Su espada había probado sangre, su honor se había medido en pólvora y sudor. Pero ahora, lejos del estruendo de la guerra y de las promesas de gloria, volvía a una ciudad que no lo esperaba, a una patria que lo recibía con la frialdad de quien ha olvidado a sus hijos. Volvía con una herida en la pierna, una bolsa vacía y un corazón aún más dolido que su carne. Aquel día no tenía un destino fijo. Buscaba un rincón donde curarse, o al menos donde no desangrarse más. La herida, mal cerrada por las manos rudas de un cirujano de campaña, palpitaba como un recordatorio de su fragilidad. No pedía caridad, pues el orgullo aún le vestía la espalda, aunque fuera con harapos. Solo buscaba un alma compasiva, una mano que no le temiera, un pedazo de pan y algo de descanso. Pasó por la plaza del mercado, donde los gritos se elevaban como cantos de guerra entre verduleras y taberneros. Un par de marineros borrachos reían sin pudor, y en una esquina una gitana le ofreció la lectura de su porvenir a cambio de un real que no tenía. El soldado sonrió con tristeza. ¿Qué porvenir podría interesarle? Su presente era ya bastante cruel como para pagar por más desencantos. Se detuvo finalmente frente a una vieja fuente, donde el agua brotaba con desgano entre musgos y piedras rotas. Se sentó en el borde, con esfuerzo, y dejó escapar un suspiro tan largo como una confesión. Observó a los transeúntes como si fueran aves de otro mundo. No había en sus ojos odio ni lástima, solo una resignación honda, esa que se posa en el alma como una capa de polvo que no se quita con sacudidas. Fue entonces, en medio de ese instante suspendido entre el dolor y la contemplación, que comenzó verdaderamente nuestra historia. Porque no todas las batallas se libran con acero. Algunas comienzan en una herida abierta, en una mirada que se cruza, en un instante de necesidad que se disfraza de oportunidad. Aquel hombre, quebrado por fuera y endurecido por dentro, no lo sabía aún, pero estaba a punto de conocer a Cristina, una mujer que no necesitaba espada para conquistar ni pólvora para hacer estallar los destinos ajenos. Una moza que sabía moverse entre la miseria como pez en agua turbia, con palabras dulces, sonrisas discretas y una astucia que podía pasar por inocencia. La ciudad, ajena al preludio del drama que se avecinaba, seguía girando. Las campanas marcaban la hora con desgano, los perros ladraban a los carros que pasaban, y el cielo, impasible, contemplaba la escena como quien observa una comedia que ya ha visto 1000 veces. Porque en Sevilla, como en el mundo entero, los hombres caen, las mujeres callan y la vida, esa vieja actriz sin pudor,
sigue representando su obra sin detenerse jamás. Así, en medio del bullicio y del olvido, un soldado herido se convertía en protagonista sin saberlo. Y la ciudad, escenario eterno de amores y desengaños, abría el telón de una nueva farsa, la de la confianza y la astucia, el oro y la pobreza, la herida y la risa. Porque en el teatro de Cervantes, hasta el dolor sabe hacer reír. Capítulo 2. La herida, el hambre y la desventura. La herida no solo le dolía en la pierna, dolía en el alma, dolía en la dignidad. Era un tajo profundo, no hecho por sable ni lanza, sino por la indiferencia del mundo que gira sin detenerse a mirar al que tropieza. Cada amanecer se le clavaba como una espina. No había cama, no había consuelo. Solo el suelo frío, los muros sucios de alguna callejón oscuro, y el canto áspero de los gallos que marcaban el paso de las horas como si fueran golpes de campana en su condena. El soldado, a quien llamaremos por ahora simplemente el herido, había servido al rey. Había cruzado mares embravecidos y campos desolados. Había sentido la gloria en los labios y la muerte en los talones. Pero ahora, vuelto a su tierra natal, la recompensa era el abandono. No había paga ni reconocimiento. Solo una herida sin curar y un estómago que rugía con la furia de los perros del hambre. No pedía. Nunca pedía. Prefería soportar el retorcimiento de sus entrañas antes que extender la mano. El orgullo militar seguía en pie, aunque su cuerpo ya no lo estuviera. Caminaba, si se puede llamar caminar a ese avance lento, arrastrado, vencido, por las calles del barrio bajo, donde el olor a miseria se mezclaba con la música callejera y las risas de quienes hacen de la pobreza un carnaval perpetuo. Allí, donde los mendigos se reparten los portales como si fueran reinos, donde los niños juegan con huesos y piedras como si fueran tesoros, allí se perdía el herido cada día, buscando más que un trozo de pan, buscando aún creer que algo o alguien lo miraría con ojos humanos. El vendaje de su pierna, hecho con jirones de su propia camisa, estaba sucio, endurecido por el barro y la sangre seca. Cada paso era un grito que no salía por su boca, pero que su cuerpo entero pronunciaba en su torpeza. Se había convertido en un espectro familiar en ciertas calles. Algunos lo llamaban el cojo del callejón, otros simplemente lo ignoraban. Lo más cruel no era el desprecio, era el olvido. La ciudad se había habituado a su presencia como se habitúa al ladrido de un perro o al tañido lejano de una campana, sin importar. Y sin embargo, pese a todo, había en él una llama persistente, tenue, pero obstinada. No era solo la necesidad de comer ni de curarse. Era el deseo de que aún podía cambiar algo. Que quizás, en alguna esquina del mundo, le aguardaba una chispa de humanidad. Y fue ese deseo, tan ingenuo como profundo, el que lo empujó aquel día hacia la taberna de la plaza, lugar donde los soldados solían encontrarse para remojar las penas con vino barato y palabras rudas. Se apoyó en la puerta de la taberna y miró dentro. El humo de los cigarros danzaba entre las vigas, las risas eran gruesas como los vasos, y el ambiente olía a ajo, sudor y aguardiente. Nadie levantó la vista al verlo. Era un mueble más. Pero una voz, una sola, quebró el anonimato. Una voz femenina. ¿Necesita usted sentarse, buen hombre? Él levantó la vista. Frente a él, detrás de una jarra espumeante, una joven de ojos oscuros y sonrisa ladeada lo miraba con una mezcla de curiosidad y compasión. Cristina. Así se llamaba. No llevaba mantilla de noble ni perfume de señora, pero tenía un aire de dominio que desmentía su ropa sencilla. Su mirada no era la de la caridad, sino la del cálculo. Ella lo observaba como quien contempla una carta en una partida de naipes. Solo descanso un poco, moza, respondió él con voz ronca. La pierna me da guerra. ¿Y la tripa? Preguntó ella, astuta, como quien ya conoce la respuesta. El soldado rió, o al menos intentó hacerlo. Era una risa sin sonido, más próxima al suspiro. La muchacha se levantó, le ofreció su brazo y lo condujo hasta un rincón vacío, donde la sombra aliviaba el calor del día. Cristina lo ayudó a sentarse con un gesto más mecánico que bondadoso. Ya había visto a muchos como él. Había vivido lo bastante en la calle como para distinguir la necesidad verdadera del teatro de los pedigüeños. Pero algo en aquel hombre, en su herida real y su silencio digno, la inquietó. ¿Tiene familia en Sevilla? Preguntó, echando un poco de vino en un vaso de barro. Solo enemigos, que es peor, dijo él, bebiendo con gratitud, sin servilismo.
Pues cuídese de los amigos. Son más traicioneros. Y en esa frase, breve pero preñada de verdad, se selló el primer pacto tácito entre ellos. Ella le ofrecía sombra, pan y quizás conversación. Él ofrecía su historia, su pasado cubierto de cicatrices y una extraña dignidad que no se vendía ni por oro ni por afecto. La tarde se deshizo entre las palabras. Cristina lo escuchaba con atención fingida y verdadera curiosidad. Él hablaba con lentitud, como si cada frase le doliera más que su pierna. Habló de Flandes, de los compañeros muertos, de las promesas incumplidas del rey. No pedía compasión, sino memoria. Quería ser recordado, aunque fuera por una desconocida. Y cuando cayó la noche y la taberna cerró sus puertas, Cristina le dijo algo inesperado. «Puedo guardar su bolsa, si teme que se la roben. Aquí nadie entra sin que yo lo sepa». Él la miró, desconfiado por instinto y por experiencia. Pero luego, al palpar la delgadez de su bolsa, pensó que no había mucho que perder. O que, quizás, aún había algo que ganar. Tal vez no oro, pero sí humanidad. Y así, entre la herida, el hambre y la desventura, nacía el germen de la verdadera comedia. La semilla de una historia que, con el toque mágico de Cervantes, sabría convertir la tragedia en farsa y la necesidad en ingenio. Porque en el mundo de los entremeses, incluso la miseria se disfraza de risa. Capítulo 3. Cristina la astuta y el arte del fingimiento. La noche en Sevilla no dormía. Se desvelaba entre callejones sinuosos, faroles mortecinos y risas que se filtraban entre las rendijas de las tabernas. Era un murmullo constante, una respiración profunda de ciudad viva. Y en medio de esa vida nocturna, había quienes tejían su destino con el hilo del engaño, la astucia y la necesidad. Cristina era una de esas almas. Su belleza no era la de los retratos, sino la de las calles, no era esculpida, sino vivida. Tenía la gracia de quien ha aprendido a sobrevivir con sonrisa ladeada y palabra precisa. Había crecido entre tenderetes y tapias derruidas, viendo cómo su madre negociaba el precio de los higos con la misma fiereza con la que una reina defiende sus tierras. Aprendió pronto que el mundo era un escenario, y que sobrevivir era saber cuándo hablar, cuándo callar y, sobre todo, cuándo fingir. Por eso, al ver al soldado herido, supo de inmediato que no era un mendigo más. Su silencio lo distinguía. El orgullo en sus ojos, la contención en sus gestos. Había en él una historia, quizás un arma, quizás una oportunidad. Cristina no era mala, pero tampoco ingenua. En una ciudad donde cada esquina guarda un secreto y cada sonrisa puede ser un anzuelo, la astucia era la verdadera virtud. Así, mientras servía vino o limpiaba mesas, sus oídos estaban siempre atentos, sus ojos eran espías disfrazados de pestañas. Conocía el movimiento de las bolsas, el paso de los alguaciles, el murmullo de los comerciantes. Tenía una red invisible de miradas y susurros. Y fue esa red la que le dijo que aquel hombre cojo no era cualquiera. El soldado, que aún no había revelado su nombre, comenzó a frecuentar la taberna con la naturalidad del que ya se siente parte del mobiliario. Cristina, sin decirlo, lo acogía. A veces. Un plato de gachas, otras, una jarra de vino con más agua que uva, pero que calentaba igual. A cambio, él contaba historias. No siempre enteras, no siempre ciertas. Pero en cada una, Cristina sabía encontrar la verdad entre líneas. Aprendió que se llamaba Lozano, que había servido al rey, que lo habían olvidado. Que su herida era reciente, pero su dolor venía de mucho antes. ¿Y qué piensa hacer con esa pierna inútil?, preguntó Cristina una tarde, mientras le curaba con trapos limpios y vinagre. Seguir caminando, respondió él, como si fuera la cosa más natural del mundo. Cristina rió, no por burla, sino por admiración. Le gustaba la terquedad de ese hombre. Le recordaba a sí misma. Pero también supo, en ese instante, que había en él una torpeza emocional, una inocencia que podía volverse peligrosa en la jungla urbana. «Necesita usted más que piernas para vivir en Sevilla», le dijo con tono casi maternal. «Aquí hace falta cabeza. Y ojos por detrás». Fue entonces cuando surgió la idea. Cristina, con su instinto de estratega, comenzó a trazar un plan. No un plan malicioso, sino una forma de devolver la jugada al destino. El soldado tenía presencia, historia, incluso cierto aire de autoridad gastada. Cristina pensó que podría usarlo. No como marioneta,
sino como pieza de un juego mayor. Porque, en verdad, ella también tenía una herida, la herida de la pobreza, la del anonimato, la del deseo de ser más que una moza entre mozos. Ella soñaba con algo más. Y para alcanzar ese algo, el arte del fingimiento era su espada. Así, en las noches, cuando la taberna cerraba y los ratones cruzaban los pisos de madera con paso libre, Cristina hablaba con Lozano de ideas locas. Le proponía cosas que sonaban a disparate. Hacerse pasar por noble venido a menos, inventar una herencia olvidada, fingir cartas reales, representar personajes ante ciertos ricos incautos. Lozano la escuchaba entre asombro y duda. No entendía del todo esa Sevilla que Cristina pintaba, llena de máscaras y trampas. Pero había en él una necesidad tan grande de pertenecer a algo, que sus silencios eran medias aceptaciones. Cristina tejía la ficción como una araña paciente. Ya había ensayado papeles antes. La sobrina de un mercader rico, la viuda de un capitán flamenco, la hija de un canónigo. Sabía cómo caminar, cómo mirar, qué palabras decir para encender la codicia de un viejo avaro o la ternura de un mozo despistado. Pero ahora, con Lozano, el teatro podía alcanzar otra dimensión. Podían convertirse en actores de una historia más grande. Una historia donde el fingimiento se volviera verdad, y la necesidad se disfrazara de noble causa. El primer ensayo fue en la Plaza del Salvador. Cristina lo vistió con una capa vieja, pero limpia. Le limpió las botas, le dio un bastón y un nombre nuevo, don Álvaro de Valdés. Aquel día, Lozano entró en la plaza como un hombre distinto. Caminaba lento, pero erguido. Su mirada, normalmente baja, se elevaba como si buscara saludar a recuerdos pasados. Cristina lo observaba desde lejos, escondida entre los toldos del mercado, y sonreía. Lo había convertido en un personaje. Y los resultados no tardaron. Una anciana lo saludó con respeto. Un joven mozo le ofreció asiento. Un comerciante le preguntó por su escudo. Sevilla, la misma ciudad que antes lo ignoraba, ahora lo miraba con curiosidad, con deferencia. Y todo por una capa, un nombre, una actitud. Esa noche, mientras compartían pan y sardinas secas, Cristina le dijo: ¿Ve lo que le decía? No hace falta ser. Basta con parecer. El mundo se arrodilla ante las apariencias. Lozano no respondió de inmediato. Su alma de soldado no acababa de acomodarse en ese nuevo uniforme de embustero. Pero en su interior algo se quebraba suavemente. Esa idea vieja del honor, de la verdad pura, comenzaba a mezclarse con otra más práctica, más sucia tal vez, pero también más eficaz. Cristina lo miró y supo que el juego había comenzado. Y en ese juego, cada gesto, cada palabra, cada mirada fingida podía ser la diferencia entre seguir comiendo sardinas o quizás, alcanzar el sueño imposible de una vida mejor. Porque en Sevilla, como en todo gran escenario, los que mejor sobreviven no son los más fuertes ni los más justos, sino los mejores actores. Capítulo 4. El pacto sellado con hambre y ambición. El amanecer llegó a Sevilla con un leve temblor dorado en los aleros de las casas, como si el sol, antes de reinar sobre el día, pidiera permiso para asomarse. Las calles, que en la noche eran dominio de sombras y secretos, comenzaban a desperezarse con los pasos apresurados de los panaderos y el murmullo de las lavanderas junto al río. En medio de esa aurora de trajines y esperanzas, Lozano se sentó en el umbral de la taberna con una mirada que ya no era la misma. La jornada anterior lo había cambiado. Aquella pequeña puesta en escena en la Plaza del Salvador, un simple disfraz de noble venido a menos, había surtido un efecto poderoso en su espíritu. Había sentido, aunque solo por un instante, el peso leve de la dignidad recuperada. Un bastón, una capa limpia, un nombre altisonante, y el mundo se inclinaba con una cortesía que el verdadero valor nunca le había otorgado. Cristina, mientras tanto, le observaba desde el umbral de la cocina, secándose las manos en el delantal. En su mente, todo era cálculo y presentimiento. Sabía que estaba tocando los bordes peligrosos del destino. Pero también sabía que el tiempo de esperar milagros había pasado. El hambre no deja espacio a la virtud, y la necesidad afila los colmillos de la osadía. Hoy, dijo, dejando una jarra de leche agria junto a Lozano, vamos a pactar, como dos mercaderes que se respetan. Él la miró en silencio, con los ojos profundos de quien ya ha vivido demasiado. Pero no dijo que no. No somos santos, Lozano. No somos ángeles. Pero tampoco somos criminales.
Lo que haremos no dañará a quien no quiera ser engañado. Jugaremos con el deseo, con la avaricia, con la ilusión de grandeza de los otros. El mundo está lleno de hombres que sueñan con invertir en causas nobles. Nosotros les daremos la causa, y recogeremos las monedas. El soldado apoyó las manos en las rodillas, encorvado como un viejo árbol de guerra, y suspiró. Sabía que Cristina tenía razón. Lo sabía no solo con la mente, sino con las entrañas, donde el hambre llevaba días golpeando como un tambor de guerra. Aquella mujer menuda, de ojos brillantes y labios listos para la ironía, hablaba con la lógica despiadada del que ya ha probado el barro de la desesperación. No había malicia en ella, había propósito. ¿Y cuál será la fábula de hoy?, preguntó él, aceptando con esas palabras todo lo que vendría. Cristina sonrió. Abrió un viejo cofre que tenía escondido bajo la tarima del fogón y extrajo una carpeta de papeles amarillentos, con sellos falsos, firmas inventadas y genealogías fantásticas. Allí había una historia para cada ocasión. Era como tener un armario lleno de trajes que esperaban al actor adecuado. Hoy, serás don Álvaro de Valdés y Mendoza, caballero de Santiago, que regresa de las Indias con noticias sobre una herencia olvidada. Dicen que en Cuba hubo un galeón hundido con oro. Tú eres el único heredero vivo. Pero necesitas ayuda para recuperar los papeles oficiales, y por eso, buscarás a un caballero sevillano que quiera asociarse contigo. El plan, absurdo a simple vista, tenía la lógica interna del anhelo humano. Los hombres ricos siempre buscan más riqueza. Los hombres ambiciosos siempre anhelan una historia que los salve de la mediocridad. Cristina lo sabía. Ella no vendía mentiras, sino espejismos. Y en una ciudad como Sevilla, los espejismos se compraban a buen precio. Pasaron los días y comenzaron las representaciones. Lozano caminaba por el barrio de los mercaderes como si siempre hubiera pertenecido allí. Saludaba con leves inclinaciones de cabeza, preguntaba con interés por los negocios ajenos y en los cafés de los comerciantes, dejaba caer con naturalidad frases como, cuando estuve en Veracruz, en la corte de Lima se hablaba mucho de, o el virrey me ofreció tierras, pero preferí regresar a España. Palabras que no probaban nada, pero sugerían todo. Cristina, por su parte, se vestía con modestia elegante, como dama discreta de familia arruinada. Sabía cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Era la sombra detrás del mito. Era la confirmación silenciosa de que el hombre que hablaba no mentía. Y entonces, ocurrió lo inevitable. Apareció el primero. Un comerciante gordo, de bigote aceitado y ojos brillantes de codicia. Don Lorenzo se llamaba. Vendía vinos de Jerez y buscaba invertir en algo más noble que uvas fermentadas. Se acercó a Lozano con respeto, atraído por su porte y por los rumores. Le ofreció una cena en su casa, y allí, entre copas y panecillos dulces, Lozano narró con voz grave la historia de la herencia perdida. Necesito recuperar ciertos documentos en Cádiz, dijo, mirando al fuego de la chimenea. Pero los gastos del viaje y los notarios son muchos. Y yo, ya lo veis, apenas cuento con lo justo para comer. Don Lorenzo, emocionado, pidió detalles. Cristina, que estaba sentada en silencio en una esquina, lo miró como quien mira a un cordero que se acerca al abismo. No pido caridad, dijo Lozano. Pido sociedad. A cambio de vuestra ayuda, la mitad del tesoro será vuestro. El comerciante no tardó en aceptar. Quedaron en firmar un acuerdo discreto. Una suma modesta, para empezar, 100 ducados. Pero eso bastaba para comenzar la rueda. Una vez que una piedra cae, las demás la siguen. Aquella noche, de regreso a la taberna, Lozano no hablaba. Llevaba el dinero en una bolsa de cuero y lo apretaba con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. Cristina, por su parte, iba ligera, casi feliz, como quien ha vencido al destino con una sonrisa. ¿Lo ves?, dijo. El mundo es un escenario, y tú, mi buen soldado, acabas de dar tu mejor función. Pero mientras hablaban, tras ellos, en las sombras de la calle, unos ojos los observaban. Ojos que no eran del azar ni de la noche, sino del peligro. Porque todo pacto con la ficción, tarde o temprano, atrae al demonio de la verdad. Y así, bajo la luna de Sevilla, se selló un pacto, no con tinta ni juramento, sino con hambre, ambición, y una esperanza disfrazada de mentira. Capítulo 5. El eco de las sospechas. Los días en Sevilla transcurrían como un río lento y tibio,
cargado de susurros, de trueques, de pasos arrastrados por callejuelas que olían a especias, sudor y promesas incumplidas. La ciudad, viva como una bestia con 1000 rostros, no tardaba en oler el cambio, en presentir el rumor. Y si algo era Sevilla, era boca insaciable. Nada le era más delicioso que una historia nueva, que un nombre altisonante, que una intriga cubierta de terciopelo. Don Álvaro de Valdés y Mendoza, es decir, nuestro Lozano disfrazado de noble indiano, se había convertido en comidilla discreta en los círculos de los que siempre huelen oro donde hay barro. En las barberías, en los bancos de iglesia, en las casas de juego, su nombre viajaba como moneda brillante de un lado a otro. Algunos lo miraban con respeto, otros con envidia, pero unos pocos, los más astutos, empezaban a fruncir el ceño ante tanta perfección. Cristina, más atenta que Lozano a los temblores de la calle, lo notó enseguida. Un saludo menos caluroso, una sonrisa que duraba medio segundo menos, una mirada que, al girarse, se demoraba demasiado. Los perros han olido la sangre, le dijo una noche, mientras contaban las monedas ganadas. Y no hablo de los pobres. Hablo de los listos, los que hacen preguntas cuando los demás se emborrachan con cuentos. Lozano bebía en silencio, con el rostro más hundido que de costumbre. Había algo en su expresión que la incomodaba. Ya no era solo el temor al descubrimiento. Era otra cosa. Un cansancio más hondo, una nostalgia que lo mordía por dentro. ¿Qué te pasa?, preguntó ella. He visto a un hombre, dijo, sin levantar la vista. En la plaza del Pan. Estaba sentado, comiendo un mendrugo, y me miraba como si me conociera. ¿Y te conocía? Sí. O al menos conocía al verdadero Lozano. Fue soldado en Flandes. Estuvo en mi compañía. El silencio que siguió fue denso, como una niebla espesa. Cristina se puso de pie y comenzó a andar de un lado a otro. Sus pasos eran cortos y secos, como martillazos de ansiedad. Entonces estamos perdidos, murmuró. Si alguien ata cabos. Aún no ha dicho nada. Pero lo hará. Lo vi en sus ojos. Me miraba como quien ve a un fantasma disfrazado de rey. Cristina se detuvo en seco. En su mente, los hilos de la historia tejían posibles caminos, posibles salidas. No era mujer que se rindiera al primer soplo de viento. Si el barco hacía agua, había que achicar, no saltar. Necesitamos desviar la atención, dijo, más para sí que para él. Un nuevo truco. Algo que deslumbre, que distraiga a los curiosos. Un giro inesperado. Y lo encontró. Cristina tenía esa extraña virtud de los embaucadores de alma noble. Podía crear un universo en la palma de la mano. Al día siguiente, Lozano apareció con la noticia de que un documento había sido hallado, un acta antigua, sellada por la casa de contratación, donde se reconocía su nombre, o el de su falso linaje, como heredero de una fortuna extraviada. El papel era una obra de arte. Había sido elaborado por un escribano retirado, viejo conocido de Cristina, que por unas monedas y algo de vino, había accedido a recrear con fidelidad las formas y trazos del siglo anterior. Firmas, escudos, fechas, todo en él olía a verdad. A una verdad construida, sí, pero ¿qué otra verdad circulaba en aquella Sevilla de apariencias y ficciones? La noticia causó furor. Don Lorenzo, el comerciante de vinos, organizó un pequeño convite en honor del hallazgo. Asistieron otros comerciantes, clérigos menores, escribientes y hasta algún licenciado en leyes. Todos querían ver el documento, tocarlo, sentir la humedad antigua del pergamino y beber vino mientras soñaban con doblones. Pero no todos son ciegos cuando desean. Entre los invitados se hallaba un joven notario, aprendiz de un jurista celoso de los detalles. Su nombre era Jerónimo de Villalta, y tenía la curiosidad aguda de los sabuesos jóvenes. Pidió ver el acta más de una vez. Preguntó por los sellos, por los nombres, por los testigos de entonces. Lozano respondió con su mejor voz impostada, con la mirada fija en un punto del infinito, como quien recuerda viejas batallas. Pero Jerónimo no era como los demás. Al finalizar la reunión, se acercó a Cristina, que lo había observado con cautela desde un rincón. Con voz suave, casi melancólica, el joven dijo: «Doña Cristina, el mundo está lleno de milagros, pero también de sombras. Si algún día necesitáis un aliado que no pregunte, sino que ayude, buscadme». Ella, desconcertada, sonrió apenas.
No supo si era una amenaza velada o una oferta de complicidad. Pero lo anotó en su memoria como se anota el nombre de un viento que aún no ha soplado. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Lozano se sentó junto al ventanuco de su cuarto, con una botella a medio vaciar y la cabeza reclinada contra la madera. En su interior se gestaba algo nuevo, algo peligroso, la duda. No sobre el plan, no sobre Cristina, sino sobre sí mismo. ¿Hasta cuándo podría sostener el peso de una vida que no era suya? ¿Hasta cuándo podrían los andrajos del hambre disfrazarse con capas de nobleza? Cristina, desde su lecho, lo miraba en silencio. Sabía que algo había cambiado en él. Y temía, más que a los notarios y a los soldados, que el verdadero enemigo de su empresa empezara a nacer en el corazón del propio Lozano. Porque no hay farsa más frágil que aquella que empieza a creerse verdadera. Y cuando el eco de las sospechas comienza a llenar las calles, hasta los muros escuchan. Capítulo 6. Las fisuras del fingimiento. La impostura, por refinada que sea, es como una vasija de barro que, con el tiempo, deja escapar el agua. En la superficie puede parecer intacta, pero las grietas, invisibles al ojo distraído, se ensanchan con la presión del uso diario, con el roce constante de la vida. Así, la farsa construida por Lozano comenzaba a mostrar sus fisuras. Había pasado ya más de un mes desde que se hiciera pasar por don Álvaro de Valdés y Mendoza. Su presencia en Sevilla se había vuelto habitual. Caminaba por las calles empedradas como quien pertenece al mundo, no como quien lo invade. Saludaba a los mercaderes con la prestancia de un caballero que conoce el valor de una buena palabra. Frecuentaba iglesias con gesto compungido, y hasta había logrado que un canónigo lo invitase a cenar, entre manjares tibios y parábolas recalentadas. Pero tras cada gesto pulido, tras cada palabra ensayada, se gestaba una pequeña traición a sí mismo. Lozano, en su interior, comenzaba a desdoblarse. Una parte de él, aún anclada a la memoria del mozo de mulas, temía cada día ser descubierto. La otra, embriagada por los aires de grandeza, empezaba a saborear el néctar venenoso de la identidad robada. Cristina lo notaba. Su mirada ya no era la del mendigo ágil y nervioso, sino la de un hombre que empieza a creerse el retrato que ha pintado de sí mismo. En los gestos más pequeños, una reverencia sostenida más de lo necesario, una corrección al lenguaje de un escribano, un rechazo a las tabernas comunes, Cristina veía crecer al fantasma que podía arruinarlo todo, el orgullo. «Estás olvidando quién eres», le dijo una noche, mientras compartían pan y queso en la penumbra de la trastienda. «¿Y si fuera esto lo que soy?», respondió él, sin arrogancia, pero con firmeza. «¿Y si el otro, el Lozano de antes, fuera solo un mal sueño?». Cristina lo miró como se mira a un niño que juega al borde de un pozo. «El mundo no olvida. Aunque tú cambies, la memoria de la calle es larga. Algún día alguien llamará a la puerta y no te dará tiempo de ponerte la máscara. Pero las advertencias, por sabías que sean, pierden fuerza ante la embriaguez del reconocimiento». Lozano empezaba a disfrutar de la deferencia, del respeto. Ya no era el que pedía permiso, sino el que era esperado. En las casas, se abrían puertas, en los comercios, se alzaban copas en su honor. Incluso había quien ya hablaba de concertarle un matrimonio ventajoso con alguna joven viuda de fortuna discreta y linaje aceptable. Fue precisamente en una de esas veladas, en casa del comerciante don Prudencio de Lara, donde la grieta comenzó a hacerse visible. Se trataba de una cena en honor a los recién llegados de Cádiz, un grupo de comerciantes que traían noticias del virreinato de Nueva España, algunos con acento de ultramar, otros con más codicia que educación. Uno de ellos, un hombre de rostro enjuto y voz cortante, dijo llamarse don Rodrigo Cifuentes. Había servido, según sus propias palabras, en Veracruz y luego en Puebla, y conocía a la familia Valdés, incluso aseguraba haber hecho tratos con un tal Francisco de Valdés, primo segundo del supuesto don Álvaro. «¿Y cómo está el bueno de Francisco?», preguntó con sonrisa afilada. «¿Sigue tan aficionado a las cartas? Recuerdo que solía perder hasta las botas si el vino era bueno». Lozano titubeó. No lo esperaba. No conocía a ningún Francisco, ni podía improvisar con ligereza un parentesco sin arriesgarse. Optó por la evasiva. «Francisco. Ah, sí, claro. Hace años que no sé de él. Tomó rumbo hacia la sierra, creo. Le perdió el gusto a la ciudad. Pero el tal Cifuentes no era tonto. Lo miró como quien examina una moneda falsa al trasluz. No dijo nada más,
pero su silencio fue una daga. Aquella noche, Cristina lo aguardó en la trastienda, con la lámpara encendida y las cejas fruncidas. Lozano llegó más tarde de lo acostumbrado, sombrero en mano, el rostro pálido. «Nos ha olido, Cristina», dijo sin más. «El tal Cifuentes. Sabe que algo no cuadra». ¿Dijo algo? No. Pero sus ojos decían todo. No es hombre que se calle por educación. Si no habló esta noche, hablará mañana. O pedirá pruebas. O investigará. Cristina respiró hondo. Caminó en círculos, murmurando nombres, fechas, posibilidades. Luego se detuvo. No podemos esperar a que el muro se caiga. Hay que movernos. Cambiar de aire, quizá. O adelantar la siguiente jugada. ¿Y cuál es?, preguntó Lozano. ¿Casarme con la viuda? ¿Huir a Granada? ¿Confesar? No lo sé aún, dijo ella. Pero si la mentira comienza a hundirse, debemos convertirla en verdad. Y para eso hay que inventar algo más grande que la sospecha. Aquella noche, bajo el cielo callado de Sevilla, ambos comprendieron que la cuerda sobre la que caminaban comenzaba a vibrar con peligro. No bastaba ya comparecer, ahora había que consolidar la ilusión, darle cuerpo, historia, respaldo. El fingimiento, para no morir, debía volverse mito. Y en los mitos, como en las tragedias, siempre hay una chispa de verdad que los hace inmortales. Capítulo 7. El juego de los reflejos. En el corazón de la mentira, donde los ecos de la verdad se distorsionan como en el fondo de un pozo, comenzaba a formarse una trama aún más sutil. Lozano, cual actor sin guión fijo, navegaba cada día entre los espejos de su propio artificio, ajustando su voz, su gesto y hasta su andar al personaje que había inventado con la febril precisión del que sabe que de ello depende su vida entera. El tal don Álvaro de Valdés y Mendoza, criatura de papel, palabras y galanterías, ya no era simplemente un disfraz para el mozo de mulas, era su sombra más nítida, su reflejo más vívido. Y sin embargo, cada espejo reflejaba una figura ligeramente distinta. Había un don Álvaro para las damas de Sevilla, otro para los comerciantes, otro para los clérigos, y uno secreto, apenas entrevisto, para Cristina, que a veces sonreía y a veces lo contemplaba con silenciosa angustia. Aquella mañana, la ciudad se despertó con rumores de inspecciones reales, de cartas llegadas desde Madrid con nuevas órdenes. Se decía que el Consejo de Indias enviaría emisarios a Sevilla para revisar licencias, examinar genealogías y confirmar linajes de quienes deseaban navegar hacia el Nuevo Mundo. Había nobles que veían en América una segunda oportunidad, y frailes que temían que tanta sangre mezclada manchara la cristiandad. Sevilla hervía de ansiedades, y entre esas brasas ardía también el secreto de Lozano. El día lo encontró sentado frente a un escribano. Un hombre enjuto, con los dedos manchados de tinta y la voz ronca de tanto dictar confesiones y testamentos. El tal escribano, recomendado por un amigo de don Prudencio, ofrecía a Lozano la posibilidad de oficializar su linaje con documentos antiguos, copias apócrifas de cartas de hidalguía y árboles genealógicos corregidos con elegancia. «El papel, señor mío, es la memoria del mundo», decía con una sonrisa torcida. «Lo que aquí se escribe se vuelve historia. Y la historia, a su vez, verdad». Lozano firmó. No porque creyera del todo en las palabras del viejo, sino porque el juego exigía una capa más de barniz. Si el rostro de don Álvaro comenzaba a agrietarse, quizá un escudo de tinta y sellos lo protegería por un tiempo más. Por las tardes, paseaba por los jardines de San Telmo, donde la nobleza tomaba el aire como si respirara un privilegio. Allí encontraba a doña Inés de Riaza, viuda de un corregidor, que lo miraba con el hambre serena de quien ha amado poco pero con intensidad. Ella, entre flores y sonetos, se interesaba por sus viajes, sus supuestos años en Flandes, su formación con los jesuitas. «Tenéis una educación poco común», le dijo un día. «Vuestras palabras tienen la cadencia de los hombres que han leído y vivido». «Mi abuelo fue preceptor de latinistas en Valladolid», respondió él, improvisando con una naturalidad que lo asombraba incluso a sí mismo. «De él aprendí que la música del alma se entrena como la lengua, con disciplina». Doña Inés lo miró largo rato. «¿Y el alma de un hombre puede fingirse como su acento?». La pregunta lo atravesó como un dardo sin veneno, pero certero. ¿Hasta dónde podía uno fingir sin volverse aquello que finge? No era su alma, después de todo,
¿Una mezcla extraña de recuerdos humildes y ambiciones altivas? Cristina lo observaba desde la sombra. Veía cómo el telar de mentiras tejía un tapiz que ya no parecía falso, sino profundamente seductor. Había noches en que Lozano llegaba a casa hablando con una cadencia distinta, con una elegancia que no había traído de nacimiento. Ella notaba cómo sus palabras se volvían más lentas, más adornadas. Y en esas noches, sentía que el mozo de mulas se alejaba un poco más. «Estás jugando con fuego, Lozano», le dijo una noche. Cuando uno se mira demasiado en el espejo, olvida cómo era su rostro. ¿Y si el espejo muestra lo que siempre estuve destinado a ser? Replicó él, encendiendo una vela. Entonces habrás vendido tu alma no por oro, sino por humo. Aquel mismo día, un anuncio comenzó a circular por las plazas. La casa del alcalde mayor recibiría en breve a un funcionario de la corte, encargado de revisar la validez de las hidalguías en la ciudad. Un nombre resonó en los portales y en las conversaciones: don Melchor de Astorga, hombre severo, inflexible y celoso de la limpieza de sangre. Cristina palideció al oírlo. Don Melchor era famoso por descubrir imposturas, por oler el miedo como los galgos huelen la caza. «Debemos preparar tu retirada», le dijo, esta vez sin rodeos. «¿Retirarme? Ahora que estoy tan cerca de consolidarlo todo». Precisamente por eso. Los reflejos más bellos se rompen con más ruido. Pero Lozano no la escuchaba ya con la misma docilidad. La máscara lo había convertido en una nueva criatura, más altiva, más temeraria. Había olvidado el frío del establo y la aspereza del pan seco. Ahora sabía del sabor del vino viejo, de los suspiros de las damas, del peso dorado del respeto. Y así, el juego de los reflejos se volvió un laberinto donde cada paso podía ser el último, pero también el definitivo. El espejo de la mentira lo había atrapado, y ya no estaba claro si al otro lado del cristal quedaba algo del hombre que un día llevó mulas por las veredas polvorientas de Castilla. Porque en Sevilla, como en la vida, lo que brilla suele ser más frágil que lo que permanece oculto bajo el polvo. Y a veces, lo que uno finge con tanto fervor, acaba por ser más verdadero que la verdad misma. Capítulo 8. El inquisidor de Linajes. En el gran salón del Alcázar, donde las columnas moriscas parecían murmurar secretos antiguos, llegó finalmente la sombra temida por todos aquellos que habían hecho del engaño su escudo: don Melchor de Astorga, inquisidor de Linajes, hombre de mirada de acero y verbo afilado. Sus pasos resonaban con la cadencia de un tambor de guerra, y su porte, rígido como el dogma, imponía un silencio mayor que el de una iglesia vacía. Se decía que podía detectar una mentira con solo oler el aire que salía de una boca. Que conocía las genealogías de media España y que dormía con un misal a un lado y un archivo nobiliario al otro. Un hombre que no amaba la gloria, sino la corrección, no el oro, sino la honra que lo sustentaba. Su llegada a Sevilla fue como un trueno en una llanura seca. Nobles verdaderos temblaban por errores de antaño, y nobles fingidos empezaban a hacer las maletas. Lozano supo de su presencia por boca de don Prudencio, quien entró en su casa con el ceño fruncido y un papel en la mano. «El león ha llegado», dijo sin rodeos. «Y ha comenzado a rugir». Lozano no respondió de inmediato. Su vista se detuvo en la ventana, donde el cielo amenazaba lluvia. «¿Qué sabes de él?», preguntó al fin, con la voz más baja de lo habitual. «Lo justo para temerlo. Ha deshecho más genealogías falsas que incendios la peste. Y ahora viene por nosotros». «¿Por nosotros?». «Por todos los que jugamos con las cartas marcadas». Y bajando el tono: «¿Tienes tus papeles en orden?». Lozano no mintió. Asintió con un gesto ambiguo. «Están lo suficientemente bien como para engañar al ojo común». «Don Melchor no tiene ojos comunes», gruñó don Prudencio. «Tiene una lupa en el alma». Los días que siguieron fueron un desfile de nervios y máscaras que comenzaban a agrietarse. El inquisidor no descansaba. Visitaba casas, leía archivos, citaba a testigos y mandaba pedir a Madrid y Valladolid registros polvorientos de bautismos, bodas y testamentos. En una sola semana, 3 pretendidos nobles fueron expulsados del registro de embarque hacia América, y uno de ellos, se dijo en voz baja, se quitó la vida en el Guadalquivir, abrazado a su espada oxidada. Lozano comenzó a sentir el cerco estrecharse. Aunque su andar era el mismo, y su voz mantenía aquella suavidad heredada del personaje que ya dominaba con maestría, por dentro su corazón era una tormenta sin tregua. Las noches se volvieron insomnes.
Cristina lo hallaba despierto a la luz de una vela, releyendo los documentos falsificados, repasando mentalmente cada palabra que debía decir si lo llamaban a declarar. No puedes seguir así, le decía ella con un suspiro de ternura. Esto va a matarte. O va a hacerme eterno, respondía él, sin dejar de mirar el fuego que bailaba en la lámpara. Una mañana, cuando el rocío aún dormía sobre las hojas de los naranjos, un emisario tocó la puerta. Traía una carta con el sello de la casa del inquisidor. Era una citación. Don Álvaro de Valdés y Mendoza debía presentarse al día siguiente a la hora tercia. Cristina leyó la carta como quien lee una sentencia. Lozano la tomó con calma fingida, aunque su pulso temblaba bajo la seda del jubón. Ya era hora, dijo. No se puede vivir eternamente en el filo de la navaja. ¿Y qué vas a hacer? Responder con la verdad. Ella lo miró, sorprendida. ¿Dirás quién eres? Él negó con suavidad. No la verdad del mozo de mulas. La verdad del hombre que construyó su destino. Esa es la única verdad que cuenta ahora. La mañana de la comparecencia era clara como una amenaza. El salón de audiencias olía a cera y a hierro. Don Melchor estaba sentado tras una mesa de roble, flanqueado por 2 notarios y un escribano. Su mirada, cuando se posó sobre Lozano, no tenía hostilidad, sino un tipo de paciencia siniestra, como la del cazador que ya ha colocado las trampas. Señor don Álvaro de Valdés y Mendoza, comenzó con voz grave, vuestra hidalguía ha sido cuestionada por razones formales. Presentaréis aquí vuestra ascendencia, vuestra limpieza de sangre, y toda otra prueba de legitimidad. ¿Estáis dispuesto? Sí, Excelencia, respondió Lozano, sin titubear. Los documentos fueron presentados. Uno a uno, los notarios los revisaban, los anotaban, los comparaban. Don Melchor leía con lentitud insoportable. A veces alzaba una ceja. A veces murmuraba. A veces, simplemente observaba a Lozano en silencio, como si sus pupilas pudieran desnudarlo. ¿Podéis decirme el nombre de vuestro bisabuelo paterno, y el cargo que ostentaba? Preguntó de pronto. Lozano respiró hondo. Don Juan de Valdés. Fue corregidor de tierras en Medina del Campo. Sirvió bajo el reinado de Felipe II. Conservamos cartas suyas, algunas dirigidas al duque de Alba. Don Melchor asintió, como anotando mentalmente una pieza del rompecabezas. ¿Y vuestro escudo de armas, cómo es? Campo de azur, una banda de oro con 3 rosas rojas. En el jefe, una torre de plata. Ese escudo corresponde a los Valdés de León, no a los de Valladolid. Lo sé. Mi linaje proviene de una rama que se desplazó al sur tras los disturbios comuneros. Mi padre me contó que fue una forma de proteger la continuidad del nombre. El inquisidor entrecerró los ojos. Luego, sin más, giró la cabeza hacia los escribanos. Haced traer los registros de Medina del Campo y la copia del expediente del Archivo Real de 1593. A Lozano se le heló el alma. Sabía que ahí no hallaría a su bisabuelo. Sabía que no había rastro auténtico. Sabía que si el pasado era la tumba de los hombres, en su caso era también la tumba de su esperanza. Fue entonces cuando habló. Excelencia, ¿puedo decir algo antes de que se pronuncie juicio? Don Melchor lo miró con frialdad. Hablad. Nací sin nombre. Sin honra. Crecí viendo cómo los grandes caminaban sobre los cuerpos de los pequeños. Pero aprendí a hablar como ellos, a leer como ellos, a soñar como ellos. He vivido en carne viva lo que significa ser invisible. Y cuando encontré el modo de construir un nombre, no lo hice por ambición, sino por dignidad. Tal vez no haya un Juan de Valdés en Medina del Campo, pero hay un hombre delante de vos que no ha robado, no ha matado, y no ha mentido más que para parecerse al ideal que la sociedad me negó desde el vientre. Si eso es un crimen, entonces condenadme. Pero si veis en mí un alma noble, no por sangre, sino por deseo, permítime continuar mi camino. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los escribanos dejaron de escribir. Don Melchor lo observó largo rato. Luego, con una calma que parecía ajena al dramatismo del momento, dijo: En el juicio de los linajes, señor mío, no hay espacio para el corazón. Pero en el juicio de los hombres, sí. Y bajando la voz, como si solo él y Lozano existieran en la sala. Volved en 3 días. Traed a quienes os conozcan. Traed su testimonio. Y tal vez, solo tal vez,
os escuche el hombre, más allá del inquisidor. Así terminó la audiencia. Y así comenzó un nuevo juego, ya no el de los reflejos, sino el del alma desnuda. Porque en Sevilla, en aquel siglo feroz, la verdad era tan peligrosa como la mentira. Y el que no tenía pasado debía inventarse uno, o defenderse con el fulgor de su presente. El mozo de mulas, el falso don Álvaro, el hombre que soñó con ser otro, ahora tenía 3 días para probar que a veces, la nobleza no se hereda, se conquista. Capítulo 9. La huella del pasado. La mañana amaneció lluviosa, pero no era una lluvia común, aquella que refresca la tierra y deja la sensación de renovación. No, aquella lluvia tenía una sensación de presagio, como si las nubes fueran las testigos de la historia que se estaba escribiendo en ese preciso momento. Sevilla, con su arrogancia flamenca, intentaba ocultar la gravedad de los eventos que se estaban gestando entre sus muros. Pero no había forma de escapar de la verdad que se estaba tejiendo, a cada paso, a cada respiración, a cada decisión tomada con más desesperación que sabiduría. En la plaza frente al Alcázar, las gotas de agua caían y empapaban la piedra, transformando la superficie en un espejo en el que se reflejaban las sombras de aquellos que se atrevían a caminar por allí. Entre esas sombras se encontraba don Álvaro de Valdés y Mendoza, un hombre cuya existencia había sido un juego de apariencias y que, a esa hora, ya no podía seguir ocultando la verdad de su origen. Cada paso suyo era como una despedida, como un adiós definitivo a la farsa que había construido durante tantos años. Él sabía que las decisiones tomadas en los últimos días cambiarían su vida para siempre. El peso de los secretos ya no era algo que pudiera cargar. Todo estaba por descubrirse, y la responsabilidad de enfrentarse a su pasado recaía sobre sus hombros. La llegada del inquisidor de linajes, don Melchor de Astorga, había sido la chispa que encendió la llama de la revelación. Este hombre, cuya fama de implacable rastreador de genealogías había alcanzado a todas las cortes de España, se encontraba ahora en Sevilla. Y aunque don Álvaro había intentado evitar su mirada durante años, ahora la sombra de su presencia se cernía sobre él. Se detuvo un momento bajo un arco, mirando al cielo oscuro, como si buscara en las nubes alguna señal, algún mensaje que le indicara el camino a seguir. Los ecos de la tormenta parecían una advertencia de lo que se avecinaba. Había llegado al final de un sendero marcado por el engaño, y la verdad, por más temible que fuera, había dejado de ser una opción a evitar. En la esquina de la calle, una figura familiar apareció. Era el criado de don Diego de Soto, el noble retirado que había sido amigo cercano de su difunto padre. Lozano no esperaba encontrarse con él, pero la coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Había tomado una decisión y sabía que esa figura del pasado podía ser la clave de su futuro. Sin pensarlo, caminó hacia él. Don Álvaro, dijo el criado, con una mirada que denotaba algo más que una mera cortesía. Mi amo lo espera. Ha dicho que se está retrasando mucho. Lozano asintió, tomando el último respiro antes de entrar a la casa que tanto había temido. La casa de don Diego de Soto estaba situada en una parte apartada de la ciudad, un lugar donde el paso del tiempo parecía haberse detenido. Los muros altos, de piedra gris, y las ventanas cerradas daban la sensación de que los recuerdos de antaño estaban atrapados dentro, aguardando su momento para salir a la luz. La presencia de esa casa evocaba una quietud que nunca había sido del todo cómoda para Lozano. Pero en ese momento, la necesidad de respuesta superaba cualquier temor. Al entrar en el despacho de don Diego, el olor a madera vieja y a pergamino invadió sus sentidos. El anciano noble estaba sentado en una gran silla de cuero, su mirada fija en un mapa antiguo extendido sobre la mesa. Era un hombre cuyas canas y arrugas hablaban de una vida llena de decisiones pesadas, de secretos que, como Lozano, él mismo había tenido que cargar en su juventud. Don Diego levantó la vista y, sin inmutarse, invitó a Lozano a sentarse. Ya lo esperaba, hijo mío. Te he visto llegar, como un hombre que viene a buscar algo que ya no puede hallar. Lozano se sentó frente a él, con las manos temblorosas. La conversación que había postergado tanto, que había evadido durante años, se materializaba ahora de manera inevitable. Don Diego, con la calma que solo la experiencia y los años pueden otorgar, aguardaba. Don Diego, empezó Lozano, con voz temblorosa. He venido a pedirte algo que no sé si deberías concederme. Necesito tu ayuda. El viejo noble lo miró fijamente, como si estuviera leyendo cada pensamiento que cruzaba por la mente de Lozano.
La vida, don Álvaro, siempre nos presenta momentos en los que debemos escoger. A veces, los caminos son claros, pero otras, los pasos son inciertos y se nos ofrece la oportunidad de ser más grandes de lo que creíamos. ¿Qué es lo que deseas de mí? Lozano vaciló un momento, respiró hondo, y al fin decidió hablar con la sinceridad que había evitado durante tanto tiempo. Mi linaje, don Diego, no es el que dicen los documentos. No soy lo que los demás creen. Mi familia, mi origen, todo lo que he construido ha sido una mentira. He mentido, he ocultado mi verdadero nombre, mi verdadera historia. Pero ahora, con la llegada del inquisidor y la amenaza de ser descubierto, debo tomar una decisión. Necesito tu ayuda para enfrentar la verdad. He llegado al final de este camino de engaños y no puedo seguir ocultándome. El silencio que siguió fue largo y pesado, como si el tiempo mismo hubiera dejado de moverse mientras las palabras de Lozano resonaban en las paredes del despacho. Don Diego se levantó lentamente, y con gesto pensativo, se dirigió hacia una librería llena de libros antiguos. Tomó uno de ellos, un volumen grueso con el sello dorado de la nobleza, y lo abrió con delicadeza. Los ojos de Lozano seguían cada movimiento, sabiendo que lo que sucediera a continuación marcaría su destino. La mentira, dijo don Diego, sin mirarlo aún, tiene una vida propia. Es un monstruo que se alimenta de nuestra propia debilidad. La cuestión no es si es posible seguir viviendo en ella, sino cómo afrontar el momento en que se desmorona. Lo que más temes, hijo mío, es que la verdad te arrebate lo que más valoras. Pero la verdad, aunque amarga, es lo único que te ofrecerá la paz que buscas. Lozano estaba allí, sentado, rodeado de papeles y de promesas rotas. Todo lo que había hecho hasta ese momento, todo lo que había planeado, ahora parecía insignificante. El miedo lo envolvía, pero también la liberación, como si las cadenas que lo habían atado durante tanto tiempo comenzaran a ceder. ¿Qué debo hacer, don Diego?, preguntó, casi en un susurro. El viejo noble se giró y lo miró fijamente, sus ojos llenos de una sabiduría que Lozano aún no comprendía por completo. El primer paso, hijo mío, es aceptar que no podemos cambiar el pasado. Lo que hiciste, lo que escondiste, no puede deshacerse. Pero lo que sí puedes hacer es mirar al futuro con otros ojos. Si decides ser quien realmente eres, no te prometo que todo será fácil, ni que la gente te aceptará sin más. Pero sí te prometo que, por fin, podrás respirar con libertad. Lozano se levantó, sintiendo que el peso de la decisión lo presionaba, pero también sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podía ver un camino hacia la verdad, aunque estuviera lleno de espinas. Gracias, don Diego, dijo, con un leve temblor en la voz, pero con una determinación que no había conocido hasta entonces. Al salir de la casa, la lluvia ya había cesado. La ciudad, con sus calles empapadas y su aire fresco, parecía ofrecerle un nuevo comienzo. Lozano sabía que el proceso de enfrentarse a su pasado apenas comenzaba. Pero en su corazón, por primera vez en años, la duda había comenzado a despejarse. En su interior, una sola pregunta retumbaba. ¿Estaba dispuesto a perder todo lo que había construido para ganar la libertad de ser quien realmente era? La respuesta llegaría en los días por venir, cuando la verdad, por fin, fuera revelada. Capítulo 10. El peso de la verdad. La ciudad de Sevilla, con sus imponentes torres y sus calles serpenteantes, continuaba su andar cotidiano, ajena al dolor y las decisiones que se gestaban en el corazón de algunos de sus habitantes. La lluvia, que había cesado por un momento, regresaba con mayor intensidad, y las gotas caían pesadas sobre las azoteas, creando un manto de agua que reflejaba la luz de las farolas y de las linternas de los transeúntes. Parecía como si el cielo mismo estuviera participando en el drama que se tejía por debajo de él. El olor a tierra mojada invadía las calles, un perfume que mezclaba la sensación de frescura con la opresión de un día oscuro, lleno de secretos por desvelar. Don Álvaro de Valdés y Mendoza caminaba lentamente, como si el peso de la verdad fuera una carga que sus pies no podían soportar. A pesar de la brisa y de la lluvia que azotaba su rostro, no podía apartar de su mente las palabras de don Diego de Soto. Había hablado de aceptación, de soltar las mentiras que lo habían acompañado durante tantos años, pero el dilema seguía latente en su corazón. ¿Sería capaz de enfrentar su realidad sin desmoronarse? Las calles, aunque concurridas, le parecían vacías. Nadie le prestaba atención, pero él sentía que todo el mundo lo observaba, como si cada rostro fuera un espejo que reflejara su oculto sufrimiento.
Su mente, atormentada por la incertidumbre, no sabía si continuar con su vida de siempre o revelar la verdad que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Los ecos de las palabras de don Diego resonaban en su cabeza con fuerza, pero aún no sabía si tenía el valor para actuar en consecuencia. Se dirigió hacia la plaza de San Francisco, un lugar que siempre había sido testigo de sus momentos de contemplación. Allí, en medio de la quietud de la tarde lluviosa, se sentó en un banco solitario, observando el reflejo de las luces de la plaza en los charcos formados por la lluvia. Todo parecía en calma, pero él sabía que, por dentro, su alma estaba en guerra. La verdad lo estaba consumiendo lentamente, y él, a pesar de todo, no encontraba un modo de liberarse de su propio yugo. Fue entonces cuando una figura conocida apareció ante él, irrumpiendo en su monólogo interior. Era el inquisidor don Melchor de Astorga, con su figura erguida y su mirada penetrante, como siempre. A pesar de la lluvia, él no parecía importar. Caminaba con una determinación que contrastaba con la fragilidad de los demás, como si nada pudiese alterarlo. Don Álvaro, saludó don Melchor con voz firme, interrumpiendo la quietud de la escena. Su tono de voz no dejaba lugar a dudas. Él no estaba allí por casualidad. Lozano se levantó lentamente, su rostro reflejando la inquietud que había estado cargando durante tanto tiempo. Sabía que este encuentro no era solo una coincidencia. El inquisidor había llegado a Sevilla con un propósito, y don Álvaro era parte de ese destino. Don Melchor, respondió, intentando mantener la calma en su voz. Pero dentro de él, algo empezaba a tambalear. Sabía que la confrontación era inminente. El inquisidor lo miró fijamente, como si estuviera midiendo cada uno de sus movimientos, cada palabra que salía de su boca. Hace tiempo que escucho hablar de usted, don Álvaro. Los ecos de su linaje, de su historia, me han llegado a los oídos. Y aunque mucho de lo que se dice de usted parece estar envuelto en un manto de sombras, la verdad es que tengo mis dudas. Las dudas me persiguen, y sé que la verdad está más cerca de lo que parece. No me gusta rodeos, no me gustan las mentiras. Por eso, le haré una pregunta directa. ¿Quién es usted realmente, don Álvaro? ¿El hombre que todos creen que es, o alguien más? Lozano sintió como si un peso aún mayor cayera sobre sus hombros. Su corazón latía con fuerza, y su respiración se volvía más errática. No había escapatoria. El inquisidor lo había rodeado con su mirada penetrante, y la verdad de su linaje, esa que había intentado esconder durante tantos años, estaba al borde de salir. La mentira había sido su compañera fiel, pero ahora parecía que se estaba desmoronando con rapidez, como un castillo de naipes arrasado por un viento implacable. En el fondo de su alma, algo dentro de él se quebró. La mentira, esa que le había dado una falsa sensación de seguridad, ya no tenía fuerza. No podía seguir arrastrándola. Sabía que, en algún punto, tendría que enfrentarse a la realidad de su ser. Con un suspiro profundo, Lozano levantó la cabeza y miró a los ojos de don Melchor, el inquisidor que ahora era la imagen misma de la verdad que tanto temía. La verdad, don Melchor, es más difícil de aceptar que las mentiras que he vivido. Pero sé que no puedo seguir ocultándola. Mi linaje, mi nombre, mi historia, todo lo que he construido está basado en una mentira. No soy quien creen que soy. He fingido ser alguien más, pero la realidad es que vengo de un origen distinto. Mi familia, aunque noble, no es la que ustedes creen. La verdad de mi sangre está oculta, pero no puedo seguir escapando de ella. Las palabras de Lozano, aunque cargadas de dolor, parecían liberarlo de alguna manera. La verdad había sido finalmente revelada, y aunque el camino hacia el perdón aún era incierto, ya no podía seguir ocultándose en las sombras. La lluvia que caía sobre Sevilla parecía ahora más ligera, como si la ciudad misma estuviera dejando ir un peso pesado. Don Melchor lo miró fijamente, pero su rostro no mostraba ni sorpresa ni indignación. Más bien, parecía como si ya hubiera esperado esta revelación. Su presencia en la plaza, el hecho de que lo hubiera encontrado en ese mismo momento, era una prueba de que todo estaba orquestado por fuerzas mayores. El inquisidor asintió lentamente, como si entendiera lo que Lozano acababa de confesar, pero sin emitir juicio alguno. La verdad, don Álvaro, no se puede cambiar. Lo que has hecho ya está hecho, y la historia de tu familia no puede ser deshecha. Pero ahora tendrás que vivir con las consecuencias de tus acciones. La decisión de seguir adelante, de enfrentar lo que has ocultado, será tuya. No te prometo que será fácil,
pero es el único camino que te llevará a la paz que buscas. La verdad siempre nos libera, pero también nos condena. Con esas palabras, don Melchor se giró y comenzó a caminar hacia la salida de la plaza, sin volver la mirada. Lozano, aún con el corazón agitado y la mente confundida, lo observó alejarse. La lluvia continuaba cayendo sobre Sevilla, pero él ya no sentía el peso de la tormenta. Algo dentro de él había cambiado. La verdad, por amarga que fuera, había sido liberadora. Ahora solo quedaba esperar a ver qué consecuencias traería consigo, pero ya no podía dar marcha atrás. El peso de la mentira, que lo había acompañado durante tantos años, finalmente se había desvanecido. Capítulo 11. Los ecos del pasado. El sol, que hasta hacía poco se había mantenido esquivo tras el manto de nubes, comenzó a asomar con timidez entre las alturas de los edificios de la ciudad. Las primeras luces del amanecer penetraron suavemente a través de las persianas cerradas de la casa de don Álvaro de Valdés y Mendoza, dispersando las sombras de la noche que aún flotaban pesadas sobre su alma. Pero el hombre, ajeno al consuelo que traía la nueva luz, ya no encontraba alivio en el día que comenzaba. La revelación de su secreto, que había quedado suspendida en el aire la tarde anterior, seguía latiendo en su interior como un golpeteo constante e implacable. En la quietud de la mañana, en un rincón de su estudio, don Álvaro se encontraba solo, con el rostro sombrío y la mirada perdida en el vacío. Las paredes, cubiertas con antiguos tapices que relataban escenas de conquistas y gestas heroicas de sus antepasados, le parecían ahora irreales, como si esas historias fueran tan lejanas y ajenas como el propio hombre que las miraba. ¿Qué importaban ya los logros de aquellos que lo precedieron? ¿Qué valor tenía su apellido, si al final todo lo que él había construido se había sostenido sobre las ruinas de una mentira? Las palabras de don Melchor resonaban aún con fuerza en su mente. La verdad era un peso que había caído sobre sus hombros, y aunque le ofreciera una especie de liberación, él no encontraba consuelo en ella. La verdad lo despojó de su dignidad, de su honor, y lo empujó hacia la realidad desnuda de sus propios errores. Ahora que el velo de la mentira había caído, ¿quién quedaba frente a él? ¿El hombre honorable que todos pensaban que era, o el ser quebrado que se veía reflejado en el espejo de su conciencia? Afuera, la vida de la ciudad seguía su curso. Los comerciantes que transitaban por las estrechas calles del centro de Sevilla, los niños que jugaban bajo el sol, los ancianos que se apoyaban en sus bastones mientras observaban el ir y venir de la gente, nada de eso parecía perturbarse por las luchas internas que él llevaba en su interior. ¿Era este el mundo que había dejado atrás? ¿El mismo mundo que lo había encumbrado y que ahora lo relegaba al silencio de su casa, lejos de los ojos curiosos? Un golpe en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. No era un visitante habitual, y el sonido le pareció extraño, como si fuera un presagio de algo aún por suceder. Don Álvaro se levantó de su escritorio, su cuerpo lento, casi como si cada movimiento le costara más esfuerzo del que estaba dispuesto a conceder. Abrió la puerta con una suavidad calculada, como si temiera que el acto de abrirla revelara algo más que simplemente una presencia. Frente a él, se encontraba una figura que no había esperado. Era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por las huellas de la vida y los años. Su vestimenta no era de alta nobleza, pero su porte y su actitud denotaban una seguridad que solo los hombres que conocen bien su destino poseen. Don Álvaro lo reconoció de inmediato, y un escalofrío recorrió su espalda. El hombre que ahora estaba frente a él no era otro que el padre de doña Leonor, la dama cuya figura había aparecido en sus pensamientos una y otra vez en los últimos días. Don Álvaro, dijo el hombre con tono grave, he venido a hablar con usted. No le llevaré mucho tiempo, pero lo que tengo que decirle es de suma importancia. El rostro de don Álvaro, al principio perplexo, se fue transformando en una máscara de solemnidad. En su interior, algo se agrió, como si un mal presentimiento se apoderara de su ser. La presencia de este hombre no era una casualidad, de eso estaba seguro. Había algo en el aire, algo que le decía que este encuentro no era fortuito. A pesar de la solemnidad de la situación, no pudo evitar sentir un leve estremecimiento al recordar la razón por la que este hombre estaba en su puerta. ¿De qué se trata, don Luis?, preguntó don Álvaro, forzando la cortesía en su voz, aunque sus manos temblaban ligeramente. Don Luis de la Vega, el padre de doña Leonor, no respondió de inmediato. En lugar de eso, se adentró en la estancia con paso firme, cerrando la puerta tras de sí. La casa, que antes parecía segura y acogedora, de repente se sintió estrecha,
como si las paredes se estuvieran acercando, presionando el pecho de don Álvaro. He oído hablar de lo que ocurrió ayer, dijo don Luis, con una mirada que delataba una mezcla de furia y tristeza. La verdad siempre tiene un precio, don Álvaro, y temo que este precio sea más alto de lo que usted está dispuesto a pagar. Yo también tengo secretos que contarle. Don Álvaro sintió un nudo en el estómago. La frase de don Luis le cayó como un peso sobre el alma. Sabía que esta conversación no sería sencilla, pero lo que el hombre acababa de decir le hizo intuir que lo que se avecinaba sería mucho más grave de lo que había anticipado. ¿Qué quiere decir con eso, don Luis?, preguntó, intentando mantener la compostura. Pero en su voz se podía percibir un tinte de nerviosismo, una fragilidad que él intentaba ocultar. Don Luis dio un paso hacia él, su mirada fija e intensa. Lo que quiero decir, don Álvaro, es que el pasado de su familia está más cerca de lo que imagina. He investigado, y sé que su historia no es tan limpia como usted pensó. La mentira en la que ha basado su vida y su reputación no es solo un eco de lo que usted ha hecho, sino de lo que otros han hecho antes que usted. Mi hija, Leonor, no solo es un reflejo de sus acciones, sino también una consecuencia de lo que usted ha decidido esconder. Cada palabra que don Luis pronunciaba era como un golpe sordo en el corazón de don Álvaro. La verdad que él había estado evitando durante tanto tiempo comenzaba a desbordarse, y ahora se veía rodeado por las mismas sombras que había intentado escapar. Su mente comenzaba a perder el rumbo, como un barco que va a la deriva en medio de una tormenta. ¿Qué quiere de mí, don Luis?, preguntó con voz quebrada, pero sin poder esconder la angustia que ya había invadido su pecho. Quiero que entienda, don Álvaro, que la verdad no se puede evitar. La justicia está al alcance de todos, pero las consecuencias son inevitables. Mi hija ha sufrido por su culpa, y yo también he sufrido por lo que ustedes han hecho. El silencio se hizo denso entre los dos hombres. Las palabras de don Luis pesaban sobre don Álvaro como una condena, y él ya sabía que no podría eludir las consecuencias de sus actos. Sin embargo, algo en su interior seguía resistiéndose a aceptar esa verdad absoluta. La vida que había querido construir, la vida que pensaba que podía controlar, se desmoronaba ante sus ojos. Entonces, ¿qué espera de mí?, preguntó don Álvaro, su voz temblando. Don Luis lo miró fijamente, y por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. La verdad, finalmente, había llegado a su puerta, y la guerra interna que don Álvaro había estado librando durante tanto tiempo ahora parecía estar al borde de su culminación. Capítulo 12. La verdad revelada. El reloj marcó el paso lento y solemne del tiempo, como si el universo entero estuviera en silencio, esperando el desenlace de lo que se había hablado en la penumbra de la casa de don Álvaro. Los rayos de sol, que al principio de la mañana se filtraban tímidamente por las ventanas, ahora parecían recobrar fuerza, bañando la habitación con una luz dorada, como si la propia naturaleza quisiera iluminar el peso de la verdad que se cernía sobre él. Pero no hubo consuelo en esa luz. Al contrario, su intensidad solo sirvió para subrayar la oscuridad que se había posado sobre su alma. Don Álvaro estaba de pie frente a don Luis de la Vega, con las manos entrelazadas y el rostro marcado por una expresión de tensión. Las palabras de don Luis seguían resonando en su cabeza, como un eco distante y doloroso que no podía callar. La verdad estaba sobre la mesa, como un ser tangible, esperando que él la aceptara o la rechazara. Pero, ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía enfrentar esa verdad que ya lo había despojado de su dignidad y que prometía destruir todo lo que había construido a lo largo de su vida? Don Luis, por su parte, permanecía sereno, como si ya hubiera aceptado las consecuencias de sus propias acciones. Su mirada, aunque severa, reflejaba una tristeza profunda, una tristeza que solo los hombres que han sufrido en silencio pueden conocer. La lucha interna que don Álvaro enfrentaba no era ajena a él. En su rostro se leía la comprensión de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Pero lo que había sucedido en el pasado no podía cambiarse, y la justicia, aunque lenta, tarde o temprano siempre encontraba su camino. ¿Cómo puedo explicar todo esto, don Luis?, preguntó don Álvaro, sus palabras saliendo con dificultad, como si una fuerza invisible las retuviera en su garganta. He intentado vivir con el peso de mis errores, pero, ¿qué hago ahora? Don Luis lo miró un instante antes de responder, como si estuviera ponderando sus palabras, buscando la manera más adecuada de transmitir la verdad. Lo que has hecho no puede deshacerse, don Álvaro, dijo con una voz firme pero llena de comprensión,
pero lo que sí puedes hacer es tomar responsabilidad por ello. Aceptar lo que es ineludible. El futuro de tu vida ya no depende solo de ti. Depende de cómo enfrentes lo que está por venir. La respuesta de don Luis caló hondo en el corazón de don Álvaro. ¿Era ese el único camino que quedaba? ¿La aceptación de una culpa que parecía aplastarlo? ¿Era posible encontrar redención en medio del caos de su vida? La pregunta rondaba su mente sin cesar, mientras su pecho se oprimía bajo el peso de la angustia. ¿Y qué debo hacer, entonces?, preguntó, casi sin esperanza, mirando a don Luis con ojos llenos de desesperación. Debes enfrentarte a ti mismo, don Álvaro, respondió el hombre con calma, pero su tono no dejaba lugar a dudas. Debes permitir que los demás conozcan la verdad. La mentira solo ha sembrado sufrimiento. Debes hacer lo correcto, por ti y por aquellos que, aunque no lo creas, aún creen en tu honor. Las palabras de don Luis retumbaron en el aire como una campana que marcaba el fin de una era. La verdad, que se había mantenido oculta por tanto tiempo, ahora estaba al descubierto, y no podía ser ignorada. El pasado, con todo su dolor, no podía ser borrado, pero tal vez, pensó don Álvaro, había llegado el momento de reconstruir algo nuevo. Tal vez la única forma de encontrar algo de paz era a través de la acción, a través de enfrentar las consecuencias de lo que había hecho y, por primera vez, ser genuinamente honesto consigo mismo. ¿Cómo puedo hacerlo?, preguntó, su voz ahora más suave, más introspectiva. Don Luis se acercó un paso más, y en su rostro, don Álvaro vio una mezcla de compasión y resolución. Había algo en sus ojos que le transmitió confianza, como si él también hubiera recorrido un camino similar y comprendiera el dolor de enfrentar la verdad. La primera acción es la más difícil, don Álvaro. Hablar con aquellos que se han visto afectados por tus acciones. No importa cuán grande o pequeño sea el daño que has causado, lo que importa es que tomes la decisión de repararlo. Es posible que no encuentres perdón, pero al menos encontrarás un camino hacia la redención. Estas palabras, aunque duras, resonaron profundamente en el interior de don Álvaro. Era un hombre acostumbrado a las sombras, a moverse entre los límites de lo que era aceptable y lo que no lo era. Había estado jugando a un juego peligroso, manipulando la verdad como si pudiera controlarla. Pero ahora, esa misma verdad lo tenía atrapado, y él no sabía si podría salir de su propio laberinto. El rostro de don Luis se suavizó un poco mientras continuaba. Ya no hay vuelta atrás, don Álvaro. Las mentiras no tienen un final feliz. Pero lo que tienes delante es una oportunidad, aunque amarga. Es la oportunidad de poner fin a esta espiral de engaños y de empezar de nuevo, aunque eso signifique perder lo que más aprecias. Don Álvaro cerró los ojos un momento, sumido en sus pensamientos. Su vida, que había estado llena de logros materiales y riquezas, ahora parecía vacía. El poder, el respeto, la posición social, todo eso ya no importaba. Lo único que quedaba ahora era enfrentar las sombras que él mismo había creado, aceptarlas y con suerte, hallar algo que pudiera redimirle. Cuando volvió a abrir los ojos, don Luis ya no estaba frente a él. En su lugar, había una silla vacía, y él se encontraba de nuevo frente a su escritorio, rodeado de los ecos de una vida que ya no podía ser ignorada. La decisión que había tomado había marcado un antes y un después en su existencia. La carga era pesada, pero el camino hacia la verdad ya estaba trazado. A lo lejos, el sonido de las campanas de la iglesia comenzó a sonar, marcando la hora, como si la propia ciudad hubiera decidido ser testigo del cambio que acababa de comenzar. Don Álvaro, con el alma quebrantada pero el corazón algo más ligero, se levantó de su silla. Sabía que el futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía la capacidad de cambiar algo, de hacer las paces con el pasado. Solo el tiempo diría si lo que estaba por venir sería suficiente para sanar las heridas que él mismo se había infligido. Pero por ahora, el primer paso estaba dado. Capítulo 13. La reconciliación imposible. El viento que soplaba desde el norte traía consigo una quietud extraña, como si el mundo entero estuviera esperando algo que debía suceder. La ciudad, al amanecer, aún conservaba en sus calles los ecos de las sombras de la noche anterior, de las dudas, de las preguntas sin respuesta. Don Álvaro, sumido en su reflexión, había caminado hasta el jardín trasero de su casa, buscando un poco de aire fresco que le ayudara a despejar la mente. Pero no encontraba paz. No había paz que pudiese acompañar la verdad que había decidido enfrentar. El silencio lo rodeaba,
y aunque el sol comenzaba a ascender en el cielo, la niebla aún cubría la tierra, difusa y misteriosa, como los recuerdos que flotaban en su mente. En su pecho, un nudo se había formado, una sensación que ni el viento ni la claridad de la mañana podían disipar. La decisión de hablar con aquellos a quienes había herido parecía una montaña insuperable. ¿Cómo empezar a reconstruir lo que había destruido? ¿Cómo reparar los hilos rotos de relaciones que él mismo había deshilachado con sus acciones? La imagen de la joven Clara, su prometida, apareció de repente en su mente. La había visto aquella mañana, tan distante, tan fría, como si algo dentro de ella se hubiera roto de forma irreparable. Su mirada, antes cálida y llena de esperanza, ahora reflejaba un océano de desconfianza. ¿Cómo podría ella perdonarlo? ¿Cómo podría él mismo perdonarse, cuando lo que había hecho era tan inconmensurablemente grave? La suave melodía de un violín llegó a sus oídos, como un susurro distante en el aire. Don Álvaro no había podido evitar escucharla, pues el sonido emanaba desde la casa vecina, donde su amigo don Félix, un músico de renombre, pasaba sus horas de soledad componiendo y tocando. La música siempre le había ofrecido consuelo en momentos de incertidumbre, pero ahora solo le parecía un recordatorio de la distancia que los separaba de la paz. ¿Es esta la reconciliación que busco?, se preguntó en voz baja, mirando el horizonte con los ojos entrecerrados. La pregunta, sin respuesta, le pesaba como una losa. ¿Podía realmente esperar que aquellos a quienes había traicionado lo recibieran de nuevo con los brazos abiertos? Clara, su madre, sus amigos más cercanos. Todos habían sido víctimas de sus engaños, y aunque la verdad había salido a la luz, ¿realmente podía esperar que el perdón llegara? La reconciliación, al menos con ellos, parecía imposible. La imagen de don Luis apareció nuevamente en su mente, y con ella, las palabras que había pronunciado: la mentira solo ha sembrado sufrimiento. La justicia tarde o temprano siempre encuentra su camino. Las palabras, ahora más claras que nunca, lo invadían, pero no podía evitar preguntarse si la justicia que había traído consigo la verdad sería suficiente para reparar los daños causados. Don Álvaro caminó hacia la vieja fuente del jardín, donde el agua caía en un pequeño estanque. El sonido del agua le parecía ahora casi terapéutico, como un recordatorio de que la vida, a pesar de todo, continuaba fluyendo. Pero el agua, por más cristalina que fuera, no podía borrar la huella que él había dejado atrás. De repente, la puerta del jardín se abrió, y Clara apareció en el umbral. Su presencia, tan delicada como siempre, hizo que el corazón de don Álvaro diera un vuelco. Sus ojos se encontraron brevemente, pero ella desvió la mirada con rapidez, como si el simple hecho de mirarlo directamente fuera demasiado doloroso. Clara, comenzó él, pero su voz se ahogó en el aire. Ella levantó la mano en un gesto de silencio, indicándole que no continuara. No hace falta que digas nada, don Álvaro, dijo ella, su voz serena pero cargada de tristeza. Ya has hablado mucho, y las palabras, por más sinceras que sean, ya no cambian lo que ha sucedido. El corazón de don Álvaro se hundió al escucharla, y por un momento, todo pareció desmoronarse. No había rabia en su tono, ni desprecio. Solo tristeza. Y eso era lo más doloroso de todo. Lo sé, respondió él con voz quebrada, mirando al suelo. Y me pesa más que cualquier castigo que pueda recibir. He fallado, Clara. He fallado de maneras que no puedo ni siquiera describir. Si pudiera retroceder en el tiempo, cambiaría cada una de mis decisiones, pero no puedo. Clara permaneció en silencio un largo rato, observando a don Álvaro con una mezcla de pena y comprensión. La distancia entre ellos era evidente, no solo física, sino emocional. Un abismo se había abierto entre los dos, y por más que don Álvaro intentara tender un puente hacia ella, las aguas turbulentas de la desconfianza y el dolor seguían separándolos. Lo que has hecho no se olvida, don Álvaro, dijo ella finalmente, sin levantar la vista. Y aunque puedo ver que te arrepientes, no sé si eso es suficiente. No sé si algún día seré capaz de mirar tus ojos sin recordar lo que me has hecho. Esas palabras cayeron sobre él como una sentencia. No había ira en su voz, solo una tristeza profunda, una resignación que lo atravesaba. No podía culparla. Había destruido algo tan puro como la confianza, y reconstruirla, si es que era posible, era una tarea que parecía más allá de sus fuerzas. Don Álvaro se acercó un paso, pero Clara lo detuvo con un leve movimiento de la mano. No busco tu perdón, Clara. Ni lo espero,
dijo él, sintiendo que sus palabras se ahogaban en el aire. Solo quiero que sepas que lo lamento, de todo corazón. Y aunque no lo creas, nunca fue mi intención hacerte daño. Clara lo miró por fin, y por un instante, don Álvaro vio en sus ojos una chispa de lo que alguna vez fue el amor y la esperanza. Pero eso ya era pasado. La reconciliación, pensó él con amargura, era algo inalcanzable. Adiós, don Álvaro, susurró Clara, y sin más, dio media vuelta y se alejó, dejando a don Álvaro solo en su jardín, con el peso de su culpa sobre sus hombros. Él permaneció allí, de pie, mientras el viento comenzaba a soplar con más fuerza, como si la naturaleza misma intentara arrastrar sus pensamientos hacia algún lugar lejano. El sol brillaba ahora en lo alto, pero él no sentía el calor. La vida seguía su curso, indiferente a las decisiones que había tomado, pero él sabía que ya nada sería lo mismo. La reconciliación era una sombra distante, un sueño perdido en el horizonte, y mientras él permanecía ahí, con el alma rota, entendió que algunos caminos no llevan a la redención. Algunos errores no tienen perdón. Y algunos amores, por más que lo intentemos, no pueden revivirse. Capítulo 14. La última esperanza. El atardecer llegaba como un suspiro suave, bañando el cielo con tonos anaranjados y rojizos. Don Álvaro caminaba por las empedradas calles de la ciudad, sin rumbo fijo, como si los días pasaran sin dejar rastro en su ser. La verdad ya había sido revelada, pero el peso de esa verdad no lograba liberarlo. En cambio, lo mantenía atado, como un yugo invisible que no le permitía respirar con libertad. El eco de sus pasos resonaba en las solitarias calles, y a medida que avanzaba, la ciudad parecía volverse más distante. Las sombras se alargaban, y con ellas, su desdicha. Había tenido muchas oportunidades de encontrar una salida, de buscar consuelo, pero todo había sido en vano. La mirada fría de Clara aún lo perseguía, y las palabras de su madre, que alguna vez se habían teñido de amor y preocupación, ahora se transformaban en reproches que no podía ignorar. La noche estaba cayendo, y el cielo, ahora oscuro y cubierto de estrellas, se había vuelto el testigo de su soledad. Nadie lo esperaba en casa, y si lo hacía, era con la esperanza de una mentira que no quería seguir alimentando. La verdad lo había despojado de todo, incluso de las ilusiones que una vez sostuvo con firmeza. ¿De qué servía ya luchar contra un destino que parecía haber sido escrito para él? La fatalidad estaba sellada, y él se encontraba atrapado en su propia creación. La luz de una lámpara en la esquina de la plaza lo sacó de sus pensamientos. Había algo en esa luz, algo cálido, que parecía invitarlo a acercarse. No era una luz de esperanza, no, pero al menos, por un momento, le ofrecía consuelo. Se dirigió hacia ella, como si fuera el último refugio en su desgarrada alma. Al llegar, encontró a un hombre sentado en un banco, con la cabeza inclinada hacia adelante, absorto en lo que parecía una carta o algún tipo de documento. Don Álvaro se detuvo ante él, reconociendo a su viejo amigo don Félix, el músico que vivía cerca de su casa. El violín que siempre llevaba consigo reposaba a su lado, como si estuviera esperando a ser tocado. Don Félix, saludó don Álvaro, con voz baja, como si no quisiera perturbar el silencio que los rodeaba. El músico levantó la vista lentamente, y al verlo, sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y compasión. No era la primera vez que don Álvaro lo encontraba en un momento de incertidumbre, pero esta vez había algo diferente en el aire. Algo que lo unía con el músico en una silenciosa comprensión. Don Álvaro, respondió don Félix, levantándose lentamente y dejando su violín a un lado. ¿Qué le trae por aquí a esta hora? Don Álvaro, con la mirada perdida, se sentó junto a él en el banco, dejando que el aire frío de la noche acariciara su rostro. No dijo nada al principio. Las palabras ya no parecían suficientes para describir el caos en su interior. Solo buscaba algo de paz, dijo al fin, sus palabras cargadas de una tristeza profunda. Don Félix, sin hacer preguntas, se acomodó junto a él. Era un hombre callado, que sabía leer el alma de los demás sin necesidad de hablar mucho. Había escuchado las historias de don Álvaro, los ecos de su vida, y aunque no podía comprender completamente lo que él estaba viviendo, sabía que el hombre a su lado se encontraba al borde de un abismo. La paz no siempre llega cuando la buscamos, don Álvaro, dijo don Félix, con una suavidad en la voz que parecía acariciar el alma. A veces, lo que necesitamos es reconciliarnos con nosotros mismos, y eso no siempre es un camino fácil de recorrer.
Don Álvaro lo miró por un momento, como si las palabras de su amigo no llegaran a su corazón. ¿Reconciliarse con uno mismo? ¿Cómo hacerlo cuando el alma estaba rota por las decisiones que él mismo había tomado? La culpa lo carcomía, y las heridas de su pasado parecían no sanar. He perdido todo, don Félix, confesó, su voz quebrándose al hablar. He perdido la confianza de aquellos a quienes más amaba. Clara, mi madre, mis amigos, todos se han alejado. ¿Qué me queda? ¿Qué puedo hacer para recuperar lo que he destruido? El músico lo miró fijamente, sin apresurarse a responder. A su alrededor, la plaza seguía tranquila, como si el mundo fuera ajeno al sufrimiento que se cernía sobre don Álvaro. Don Félix, finalmente, respiró hondo y comenzó a hablar con lentitud. Recuerdo una vez que me dijeron que la música tiene el poder de sanar el alma. Yo no lo entendía en su momento, pero ahora, al mirarlo a usted, sé que tiene algo de verdad. La música no repara lo roto, pero tiene la capacidad de tocar aquello que está herido, de llenarlo de algo que no es de este mundo. Tal vez lo que necesita no es encontrar la paz de inmediato, sino permitir que algo, aunque pequeño, lo toque y lo devuelva a la vida. Don Álvaro lo miró en silencio. La metáfora de la música, tan sencilla y tan profunda al mismo tiempo, lo hizo reflexionar. Tal vez no podía restaurar todo lo que había perdido de inmediato. Tal vez la reconciliación no llegaría al instante. Pero tal vez, pensó, tal vez había algo pequeño, algún momento, alguna acción que podría permitirle empezar a sanar. Un paso hacia la redención, aunque fuera el más mínimo. ¿Y qué debo hacer?, preguntó, su voz ahora llena de incertidumbre, pero también de una débil esperanza. Don Félix sonrió, una sonrisa serena, como si lo que acababa de decirle fuera solo el principio de un largo viaje. Escuche el sonido de la vida, don Álvaro. No todo está perdido. Quizás la respuesta no está en las grandes acciones, sino en los pequeños momentos. Vaya donde su corazón lo lleve, y haga lo que deba hacer, pero no pierda la capacidad de escuchar lo que la vida tiene que ofrecerle. La luz de la lámpara titiló por un instante, como si respondiera a las palabras de don Félix. Don Álvaro miró la plaza una vez más, sintiendo cómo, por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior comenzaba a moverse. La paz no estaba al final del camino, pensó. Estaba en los pequeños gestos, en las decisiones diarias, en la voluntad de seguir adelante. Gracias, don Félix, dijo, levantándose del banco. No hay de qué, respondió el músico, con una mirada tranquila, como si supiera que su amigo aún tenía un largo camino por recorrer. Don Álvaro caminó lentamente hacia su casa, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo. La noche seguía siendo fría, pero algo en su corazón comenzaba a calentarse, como una chispa encendida en la oscuridad. Quizás, solo quizás, aún había esperanza. Capítulo 15. El eco del arrepentimiento. El alba apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, un velo de luz pálida que se extendía por el cielo como un susurro en la vastedad de la noche. Don Álvaro se despertó sobresaltado, como si el sueño hubiera sido una pesada carga que no quería llevar más. Los recuerdos de la noche anterior seguían frescos en su mente, y el murmullo de las palabras de don Félix aún resonaba en sus oídos. La música, la paz, las pequeñas acciones. Todo aquello parecía tan lejano y, sin embargo, tan cercano al mismo tiempo. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. El aire fresco de la mañana lo golpeó con suavidad, invitándolo a respirar hondo. El paisaje de la ciudad se extendía ante él, lleno de promesas calladas. Todo parecía tan tranquilo, tan ajeno a los tormentos que habitaban su interior. La vida, pensó, continuaba su curso, indiferente al sufrimiento de un hombre que buscaba la redención, sin saber si realmente lo merecía. Se vistió rápidamente, sin pensarlo demasiado. El día comenzaba, y con él, una nueva oportunidad, aunque su corazón se llenaba de dudas. ¿Era realmente posible cambiar lo que había hecho? ¿Podía encontrar un camino hacia la reconciliación, o era ya demasiado tarde? La sombra de su propia culpa lo seguía, como un manto oscuro que no lo dejaba avanzar. Cuando salió a la calle, la ciudad ya estaba despertando, pero en su interior todo seguía en silencio. Había algo en el aire que le transmitía una sensación de vacío. La gente caminaba a su alrededor, inmersa en sus propios pensamientos, sin notar el peso de su alma agobiada. Él, sin embargo, no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido,
en las decisiones que lo habían conducido hasta este punto. Clara, su madre, sus amigos. Cada uno de ellos había quedado atrás, como si fueran sombras difusas que ya no podían alcanzarse. Paseó sin rumbo fijo, buscando algo que lo liberara, algo que pudiera romper el lazo que lo mantenía atrapado en su propio arrepentimiento. La ciudad parecía indiferente a su dolor, como una enorme máquina que seguía funcionando mientras él se perdía en su propio laberinto. Al llegar al parque, se detuvo ante un pequeño banco, cubierto por el sol que comenzaba a ganar terreno sobre la sombra de la mañana. En ese banco, se sentó sin prisa, dejando que el peso de su cuerpo descansara mientras sus pensamientos volvían a sus recuerdos más profundos. ¿Qué podía hacer ahora? Las palabras de don Félix se repetían en su mente como un eco lejano, pero no tenía fuerzas para dar el primer paso. La música, el camino hacia la paz. ¿Cómo podía abrazar algo que sentía tan lejano? Las heridas de su alma aún estaban abiertas, y no sabía si el tiempo o las acciones tendrían la capacidad de cerrarlas. Mientras contemplaba el paisaje, una figura conocida se acercó. Era su viejo amigo don Ignacio, el médico del pueblo, un hombre de rostro serio y siempre dispuesto a escuchar. Don Álvaro no sabía si se sentía aliviado o incómodo al verlo, pero no podía evitar sentir que algo en su interior se movía con la sola presencia de aquel hombre. Don Álvaro, ¿cómo se encuentra hoy?, preguntó don Ignacio, deteniéndose frente al banco. Don Álvaro lo miró sin palabras al principio. Era un buen amigo, alguien que siempre había estado allí para ofrecerle consejo, pero en este momento, las palabras le parecían vacías. No sabía si podía hablar de su dolor, si podía explicar el torbellino que se desataba en su pecho. He cometido muchos errores, don Ignacio, respondió al fin, con voz grave, como si al decirlo estuviera liberándose de una carga. Don Ignacio se sentó junto a él, observando su rostro con una mirada compasiva. Era evidente que algo lo preocupaba profundamente, pero no hizo preguntas precipitadas. Aquel hombre sabía que el sufrimiento de don Álvaro no se resolvería con palabras rápidas. Todos cometemos errores, dijo don Ignacio con calma. La diferencia está en lo que hacemos después de cometerlos. Si uno se deja arrastrar por la culpa, nunca podrá sanar. Pero si decide aprender de sus errores, quizás esa sea la única forma de encontrar la paz. Don Álvaro lo miró fijamente. Las palabras del médico lo golpearon con una fuerza inesperada, y por un momento, vio ante sí un camino que no había considerado. No se trataba solo de arrepentirse, no se trataba solo de buscar una forma de redención. Se trataba de aprender, de crecer a través del dolor. No sé si lo lograré, murmuró don Álvaro, con un suspiro que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. El camino no es fácil, pero siempre es posible, respondió don Ignacio, levantándose del banco. A veces, la verdad no viene con respuestas rápidas. Pero si uno tiene la humildad de aceptarla, incluso en su dureza, puede encontrar en ella la oportunidad de comenzar de nuevo. Don Álvaro asintió lentamente, como si una semilla de esperanza comenzara a germinar en su corazón. Sabía que no podía esperar que todo se resolviera de inmediato, pero también comprendía que tal vez no necesitaba buscar respuestas definitivas, sino simplemente avanzar, un paso a la vez. Mientras veía a don Ignacio alejarse, sintió una ligera presión en su pecho, como si algo estuviera comenzando a aliviarse, aunque fuera en lo más profundo de su ser. La culpa seguía allí, pero tal vez ya no era el único guía en su vida. Tal vez, por fin, podría comenzar a mirar hacia adelante, sin miedo a enfrentar las sombras del pasado. Se levantó del banco y comenzó a caminar, esta vez con una determinación renovada. No sabía qué le depararía el futuro, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una pequeña posibilidad de encontrar la paz. Quizás, después de todo, la redención no era un destino lejano, sino una serie de momentos, pequeños y fugaces, que debían ser abrazados con el corazón abierto. Y así, entre pasos inciertos y susurros de esperanza, don Álvaro encontró la fuerza para continuar su camino. Un paso a la vez, como el eco de una melodía que apenas comienza a sonar en el alma. Si te ha gustado esta historia y deseas escuchar más relatos que inspiran reflexión, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en esta travesía literaria. Cada capítulo es una nueva oportunidad para descubrir, aprender y sanar. Te esperamos.